tardes, amigos. Aquí estamos como de costumbre en perspectivas. Esperamos que nuestro conversatorio de hoy sea de su agrado, que nos acompañen en el mismo y que los temas a tratar sean de su interés. Lamentablemente estamos en una situación diferente y ustedes observarán que estamos con un vestuario adecuado a las circunstancias y que en realidad yo me siento mal, me siento extraña porque yo me siento como una extraterrestre, pero hemos tratado de venir a compartir con ustedes y esperamos que este conversatorio de hoy les sea de su agrado. Estaremos como siempre con usted el licenciado Manuel Gómez y Grisel Cruz quien les habla. Acompáñanos. Pues licenciado, ¿cómo se siente? Muy buena, me siento bueno. No vamos a decir que bien porque no tenemos nuestra vida habitual. Tenemos que estar como estamos, protegidos con el distanciamiento social, que es lo más importante, el distanciamiento social. La protección es importante, pero el distanciamiento es mucho más. ¿Y por qué es mucho más, licenciada? Porque usted, aunque esté protegida, si se le acerca, si una persona está cerca y tiene una carga viral, pues se la deja en su mascarilla, en su cuerpo. Y si usted no tiene un protocolo, un ritual al llegar a su casa, usted puede entrar con esa carga viral y fácilmente contagiarse del coronavirus o COVID-19, como le llaman ahora. Por eso es muy importante el distanciamiento social. Bueno, licenciado, yo pienso que en una situación como esta, tan especial y tan crítica, pues yo creo que es responsabilidad de cada uno de nosotros cuidarnos per se, porque nadie más que usted mismo se va a querer. Por lo tanto, las medidas que se han estado tomando, que a mi juicio no han sido efectivas, porque ya vemos los resultados, que de paso se lo vamos a comentar, cómo está hasta el día de hoy la situación, y hemos visto que los resultados no han surtido los efectos buscados. Es decir, que ya esto es cuestión de que tenemos que hacer una vida cotidiana porque no podemos permanecer encerrados, porque el encierro también tiene sus consecuencias y la economía tiene que moverse porque el Estado, ningún Estado del mundo es capaz de sostener una población a base de dinero y de pequeñas raciones. Es decir, que es muy difícil la situación. No, y además que los gobiernos no tienen control de la focalización de los recursos. En programas anteriores yo he expuesto que la iniciativa, por ejemplo, del gobierno, tanto de Quédate en Casa, programa FASE, ha sido excelente, pero hay un pequeño error. Ellos o no tienen el personal de monitoreo de que, vamos a hacer un ejemplo, usted está dirigiendo un programa y dice, bueno, estas ayudas son para 1000 familias y nuestro director, Cherito Vargas, es la persona que se va a encargar. Pero cuando usted le entrega esas ayudas para 1000 familias a Cherito Vargas, él agarra y saca una parte de ella para su familia y sus allegados. Ya no van a llegar las 1000, se van a quedar en ese censo que hicimos de 1000 familias, muchas familias sin ese recurso. Entonces, quédate en casa, toque de queda, precariedad y no llegan los recursos. ¿Por qué? Porque no fueron monitoreados de que llegaran. Entonces, eso también está pasando. Por ejemplo, también, ¿qué ha pasado? El programa, la vicepresidencia de la República, Margarita Cedeño de Fernández, dijo que una persona que tiene el programa, por ejemplo, de Quédate en Casa, no puede estar en fase, o sea, 1 o de 2. Pues lo que ha pasado ahora, y lo voy a decir en este programa para que alguien se haga eco de ello, de que hay personas que, pues, las empresas le dieron su carta y lo mandaron al programa FASE, pero esas personas son de sueldo mínimo, tenían una ayuda de una tarjeta Solidaridad y tenían el programa Quédate en Casa, pues le tumban uno. ¿Por qué ha pasado? Hay personas que de escasos recursos que le han tumbado los dos, el sistema le ha tumbado los dos. Entonces esa persona se ha quedado fuera del programa FASE y del programa Quédate en Casa. Entonces, ¿cómo esa persona subsiste? Entonces, esas distorsiones, esos pequeños detalles, hay que hacerse eco y tomarlo en cuenta, porque son personas de escasos recursos. Cuando una persona opta por tener una tarjetita de esa, es porque es una persona que tiene limitaciones y lo necesita. Nada más tenemos que imaginarnos la precariedad que está pasando esa persona
está deshabilitado del trabajo por fase, pero no tiene el programa fase. Y tampoco la ayuda que podía tener por la tarjeta no la tiene. ¿Cómo le pedimos a esa persona va a salir por hambre? Por hambre va a salir. ¿Cómo esa persona va a poder comprar una mascarilla? Bueno, licenciado, eso es en el plano local, pero observando los noticieros mundiales hemos podido observar a través de lo mismo y también mi humilde apreciación que yo diría que los grandes líderes mundiales, los científicos, los médicos, que son las personas facultadas en este momento para monitorear y llevar la voz cantante del problema, los políticos, los gobernantes del mundo, todos han fallado, porque ahora mismo el mundo está como un barco sin rumbo. ¿Por qué? Porque fíjese todos los esfuerzos que se han hecho y no se ha podido dar un resultado efectivo, ni tampoco hay una esperanza de hasta cuándo esta situación. Y el mundo está parado. Sin embargo, licenciado, sí, observe cómo todas las teorías y todas las opiniones de la ciencia, de los médicos, que en este caso yo diría, hay mucha gente que se ha tomado un espacio que no le corresponde. ¿Por qué? Por desconocimiento. Y otros que quieren estar brillando y participando para hacer protagonismo en una situación como esta, que debe estar en manos de los científicos y de la ciencia médica, no en manos de políticos ni en manos de otras áreas que no tengan conocimiento sobre esta situación. Sin embargo, licenciado, hemos podido observar también que cuando usted se le presenta una situación que usted deba resolver, el problema debería o debe ser tratado por la vía del diálogo, por la vía razonable, por la vía científica en este caso. Y cuando usted, salvo cierta programación en tiempo, espacio y recursos, no le dan resultado en el tiempo programado, entonces es cuando se acude a las medidas drásticas, es decir, la fuerza. Pero en este caso, la impotencia de la ciencia y la impotencia de los gobernantes ha dado lugar a que sean los gobernantes quienes tomen el lado A, la opción B. ¿Cuál es? La fuerza. Fíjese que en la ciencia y en la diplomacia se agotan todos los medios razonables y científicos. Y cuando no se logra, como en este caso, que no se han logrado los objetivos buscados, ni hay resultados, ni hay fecha para resolver, entonces se ha acudido los gobernantes a tomar el control por la fuerza. ¿Cuál? Esto de lanzar medidas, normas represivas para que las personas de manera obligada tengan que cumplir normativa que no se sabe cuál es el objetivo, no se sabe cuál es el final. Sin embargo, en mi país, más adelante... Licenciada, antes de usted entrar en más detalle, yo quiero resaltar dos cosas que usted dijo. Usted habló primero que de los líderes y que no se ha tratado esto de manera científica. Está clarísimo. Pero yo, con ejemplo, le voy a decir qué ha pasado. Por ejemplo, Brasil es un foco de pandemia enorme. ¿Por qué? Porque Bolsonaro al inicio tomó eso como un relajo y como una chercha. Y ahora todo se ha ido de la mano. En México pasó lo mismo. El presidente no tomó las medidas que debería tomar, como ha pasado en muchísimas naciones. Sin embargo, la reelección de Donald Trump, por el problema que ha pasado sanitario, es decir, el sistema de salud de Estados Unidos que ha colapsado, porque Estados Unidos es el que ha hecho más pruebas y en tal sentido no ha dado la respuesta que se esperaba. La opción de Trump ahora está en el suelo de volver a retener el poder. Sin embargo, óigame bien, Donald Trump ha sido la persona más clara en términos de los líderes. Y le voy a decir por qué. Donald Trump primero
dice que no quiere darle recursos a la OMS por una sencilla razón. Él alega que la OMS, antes de explotar la pandemia, tenía los datos que se lo había suministrado a China y no los reveló en el momento apropiado. Número uno, oiga el argumento. El segundo argumento que tiene ahora es que dijo, y lo está investigando, que China pudo haber evitado la propagación del COVID, que no saliera de China, y lo permitió. Y Trump está investigando eso para tratar de probarlo. O sea, estamos hablando de lo que está pasando. Evidentemente que cuando hay una pandemia, América Latina cuando llega va a ser la más afectada. Porque si los sistemas sanitarios de los países desarrollados colapsan, imagínense lo de nosotros, donde estamos con deficiencia en todos los órdenes. Por eso es que usted tenía razón, que en lugar de tratarse de manera científica, pero si hay un mal de fondo, sí, vamos a suponer que lo que Donald Trump está planteando, que la Organización Mundial de la Salud tenía conocimiento del coronavirus con anterioridad y no lo hizo saber a las grandes naciones, que son las que aportan recursos. Esto es una falla. Eso es una falla. Esté yo en acuerdo o desacuerdo con Donald Trump, eso es una falla. Y por eso es que Donald Trump no quiere darle recursos a la OMS, porque se considera que eso fue una falla. Y mire lo que está pagando el mundo con muertos. Con muertos que está pagando. Sí, licenciado, pero en cierto modo, independientemente de que estos sean líderes políticos, el fallo ha sido de la ciencia, porque la ciencia en este momento debió ser la protagonista del escenario previa asesoría a los grandes líderes políticos y gobernantes del mundo. Es decir, que si vamos a buscar responsable en este momento, que diría yo no es la solución, porque la solución está en que la ciencia trabaje y busque una solución. Pero si se va a perder el tiempo buscando culpables y usando la política como escenario para favorecer a quien le convenga, que yo lo encuentro que eso es criminal, que los políticos ahora estén interviniendo en este asunto, usando la situación de manera inhumana en su beneficio personal, y no solamente en mi país, porque los políticos mundiales están usando esta situación descaradamente. Esto es una situación que debe estar en manos de la ciencia, porque solo los científicos y los médicos son los que deben estar protagonizando en el mundo entero esta situación, y no los políticos, porque los políticos de todo el mundo se están manejando con mezquindad y con inhumanidad, utilizando la situación para buscar prebenda política y buscando protagonismo político. Esto no es para políticos, esto es para científicos. Estoy de acuerdo con usted, pero yo le quiero decir algo, y para que ese público suyo me comprenda. A veces hay cosas, a lo mejor yo no tenga razón, pero yo le voy a decir lo que yo creo. Lo que yo creo. Mire, aquí no se tiene una solución del coronavirus, tanto con una vacuna preventiva, porque esos grandes científicos de universidades no se unen en conjunto con todo, cada quien está por su lado. Lo que yo creo es que cada quien quiere una solución, porque la salud es un negocio. Y como es un negocio, cada quien quiere la patente y quiere los pingües beneficios que dejan. No se unen para eso, con una motivación hipocrática, para un bien común. No, es un negocio. Y cada laboratorio está por su lado y lo que quieren es dar paso. Hay muchos que ya están avanzados, ya están haciendo pruebas en humanos. Pero bueno, y repito, lo que yo creo, a lo mejor no es verdad. Para mí, la salud es un negocio. Para mí, a lo mejor no es verdad. Por eso lo estoy haciendo responsablemente y de forma subjetiva. Pero, licenciada, yo quisiera que usted, por ejemplo, nos dijera cómo anda el coronavirus en este momento en el mundo, en el país, para que la gente se edifique. Sí, licenciado, aquí tengo el último reporte global. Vamos a darle una leidita, licenciado, para tener a nuestros amigos en perspectiva enterados de la situación mundial.
Dice así, el coronavirus, déjeme decirle de manera muy personal y muy particular, licenciado, que yo le he cambiado el nombre a esta... ¿Al COVID-19? Sí, yo le he cambiado el nombre y yo le llamo el COVID del demonio. Claro, porque esta pandemia No, lo que es pasa, enemiga de la humanidad. no, eso indica que usted es una mujer cristiana. Siga. No, yo lo que soy es una mujer razonable y práctica, porque esta pandemia es enemiga de la humanidad y básicamente enemiga de nosotras las personas No, de tercera edad. solamente de la humanidad, sino de las personas vulnerables. O sea, Sí. las personas no solamente que tengan edad, sino personas con complicaciones. Puede ser jóvenes que tengan ciertas complicaciones. Son unas personas que tienen que tener un cuidado enorme porque de contagiarse, pues el fin podía ser desastroso. Sí. Lo peor. Bueno, pues déjenme leerle a nuestros amigos el último informe mundial. Dice, el coronavirus en el mundo a las 10 de la mañana de hoy, casos de coronavirus 5.339,96 fallecidos. Fallecidos. 340.696 recuperados. Repita de nuevo esa cifra. Recuperado. Caso de coronavirus. Ajá. 5.339.96 fallecidos. No. Deben ser 5 millones. Sí, bueno, 5. Déjeme ver. Son 5.339.096. Ahora sí. Me equivoqué Sí. en la cifra. Fallecidos, 340.696. Sí. Recuperados, 2.178.850. Ahora bien, situación en República Dominicana. Hasta el 22 de mayo en República Dominicana se han reportado 14.422 casos confirmados de coronavirus 19, entre paréntesis 433 nuevos. 2.290 se encuentran en aislamiento hospitalario, 3.820 en aislamiento domiciliario, 7.854 recuperados y 458 fallecidos. Entre paréntesis, 2 funciones nuevas, letalidad igual a 3.18%. De los hospitalizados, 120 se encuentran en la unidad de cuidados intensivos, 54.17% en centro de Gran Santo Domingo, 25.83% en Santiago y 11.67% en Duarte. Mediana edad del total de casos, 41 años, el 53.97%. Entre paréntesis, 7.834 son hombres y el 81.03%, me imagino que mujeres. No, hombre. Hombres. Sí. Entre paréntesis, 11.686. De los casos se concentra en 12 municipios. En las últimas 4 semanas, la positividad en las muestras procesadas es de 19.35%. Resumen, casos confirmados, 14.422. Casos nuevos, 433. Fallecidos, 458. Tasa de letalidad, 3.18%. Recuperados, 7.854. Descartados, 50.933. Muestras procesadas, 65.355. Esos datos que usted acaba de dar, mucha gente le da mucha importancia. Que cuando usted dijo la cantidad de muertos, entre paréntesis, 2 defunciones, significan 2 muertos. Sin embargo, yo creo que el problema
más difícil de esto no es tanto la letalidad, porque eso depende de la persona que se contagie. Si es una persona sana, puede ser asintomático y no pasarle nada y haber menos defunciones. Lo peligroso es la cantidad de contagios, que son más de 400. Entonces estamos, en el caso de República Dominicana, el Estado ha abierto desde el miércoles una fase, pero nosotros tenemos todavía un elevado nivel de contagio, aunque la tasa de letalidad está en 3 puntos y pico, ¿verdad? Que es bajita de muerte, pero lo más peligroso es el contagio, porque el contagio es lo que te genera más peligrosidad, y en cualquier momento el incremento del contagio te va a impactar la tasa de letalidad de manera bruta. Entonces, lo que hay que tener los controles necesarios, tanto en el transporte que se está abriendo, en los negocios, del distanciamiento social y la protección. Estamos hablando que, por ejemplo, en países como el nuestro, democrático, se acude a lo que se llama el estado de excepción. El estado de excepción convierte a los poderes ejecutivos en casi un dictador, porque le da todo el poder hasta de suprimir las libertades públicas. Entonces, en el caso nuestro, el Estado ha hecho lo propio. Vimos la última intervención del presidente, pues en el caso del toque de queda, que lo teníamos a partir de las 5 de la tarde a las 6 de la mañana, pues lo puso de forma más flexible, de 7 de la noche a 5 de la mañana, de lunes a sábado, y los domingos de 5 a 5. Y sabemos que negocios como restaurantes, iglesias, bares, o sea, donde la gente tiene que hacer vida, esos negocios no van a entrar por ahora, porque usted lo que está evitando la aglomeración de personas. Al inicio de esa fase, vimos cómo en el metro de Santo Domingo hubo un descuido, pues ya las autoridades están tomando las medidas necesarias. Solamente en el transporte público están entre los sindicatos los carros, no están las guaguas, y del transporte del Estado, la ONSA y el metro y el teleférico, con debidos protocolos que se están haciendo. Eso ha hecho que al salir las personas, las que les toca trabajar, pues tengan un grado de dificultad, porque un vehículo que tenía una muchedumbre, ahora va muy reducido. Entonces tienen que durar más tiempo esperando vehículos. Pero yo creo que la vida es más importante que el tiempo que usted tenga que esperar y perder para llegar a su sitio de trabajo o establecer cualquier diligencia. Hay que ser plenamente flexible ante esta pandemia para ver si salimos lo mejor posible. Usted sabe que próximamente se avecinan unas elecciones, y en esas elecciones, desde ahora, la Junta Central Electoral, los partidos políticos, porque no le vamos a echar todo a la Junta, tienen la responsabilidad de establecer un protocolo de colaboración, de que en esas elecciones se haya un ordenamiento de protección, y ellos con recursos de protección, los partidos, para las personas que no tengan su mascarilla, suministrársela, y tener desinfectante y todo eso. Y si es posible hacer como hizo el alcalde saliente, que puso cabinas de desinfección en algunos sitios, para que las elecciones no dejen un incremento en la pandemia. Y otra cosa que quiero resaltar en cuanto a las elecciones, el voto en el exterior. Señores, República Dominicana tiene una constitución, y los dominicanos no es este territorio, son todos los dominicanos reunidos, somos los seres humanos. Ahora, nuestra constitución se circunscribe en nuestro territorio. Cada país tiene una constitución. Entonces, el voto en el exterior va a depender de las circunstancias de esos países, porque no es verdad que un país que en un momento se le dispare la pandemia va a permitir elecciones presenciales de otro país. Tiene todo el derecho de suspenderla, aunque en Estados Unidos ya varios estados como el de New York, Massachusetts, han dicho que no hay problema, que va a haber elecciones, exceptuando todavía España no lo ha dicho, Canadá, pero Estados Unidos, que es el que tiene mayor dominicano, muchos estados están abiertos. Eso sí, y solo sí, esa pandemia no le da un pico. Si le da un pico, tienen todo el derecho del mundo de suspenderla.
República Dominicana no es quien para ordenarle a un país que le permita unas elecciones si no tiene las condiciones de salud. Licenciado, pero en el caso del interés por el voto en el exterior del que se ha estado hablando, yo estoy de acuerdo con que las elecciones pasen. Lamentablemente en estas circunstancias se presentó la fecha de elecciones y ok, pero ya yo estaría de acuerdo con que se celebren las elecciones para salir de esto, porque no podemos tener dos situaciones tan arriesgadas como esta. Oigan. Una pandemia que le quita la tranquilidad a la familia y a la ciudadanía. También, por otro lado, en los políticos que lo que están es buscando su beneficio propio con el tema de la política y las elecciones. Oiga, la familia necesita tranquilidad. ¿No es la vida lo más importante? Claro que Entonces, sí. yo lo voy a decir, nuestra constitución es clara. Aquí hay los parámetros. Danilo Medina se va el 16 de agosto. Se va el 16 de agosto. Óigame, para mí, yo estaba en desacuerdo en las elecciones ahora. Aquí hay un parámetro en quien recae la potestad del Estado a través de la Constitución. Danilo se va el 16 de agosto. O sea, si el problema era Danilo, no había problema. El problema es no correr riesgo. Y ahora hay un plan de serenidad. Y mi miedo es que tengan un descuido. Sí, pero hasta el 16 de agosto es responsabilidad del gobierno. Claro, hasta ese momento el gobierno tiene que responder y dar las garantías. Pero lo que le quiero decir es que desde el primer momento son el 5, llueva, truene y vente. Y no es así, porque si se descuidan y no establecen un protocolo, como yo lo estoy diciendo, en conjunto, no solamente la Junta, porque la salud es responsabilidad de todos nosotros. Primero, cada ciudadano debe garantizarse de ir a votar tomando la prevención. Si usted está ahí, yo no me lo voy a pegar, pero no voy a permitir que el que esté atrás se me pegue. Pero si yo voy a ir a votar, yo voy con mi protección. Exacto. Pero los partidos y la Junta también deben garantizar que su personal que va a trabajar tengan la debida protección y tener asistencia ante cualquier persona que quizá por ignorancia o por descuido no la tenga o no tome las medidas del lugar, porque puede ir una persona borracho y que le está abrazando a todo el mundo. Bueno, licenciado, en este caso yo diría que sí, usted tiene razón cuando dice que los partidos deben colaborar en cuanto a la protección del ciudadano, pero en cuanto a al ir a votar, es una responsabilidad personal de que usted como individuo, usted si entiende que quiere o que puede ir, quien tiene que buscar en primer orden su protección es usted. Entonces yo pienso que la colaboración de los partidos y de todo el que tenga interés en la actividad política, lo primero que debe hacer es colaborar con la protección del individuo. ¿Cómo? Claro, como usted señala, que regalarle, donarle, tener disponible todos los insumos necesarios para garantizarle al ciudadano, al votante, garantizarle la protección de su salud y de su persona. Mire, yo quiero algo. Como usted le está pidiendo a la sociedad algo que es viable, pero parece que usted no está clara de que existen ciertos sectores sociales. Yo le quiero pedir a nuestro director, Cherito Vargas, que nos ponga los videos y las imágenes de Capotillo. Y luego entonces usted va a retomar ese punto que usted dijo de la responsabilidad del ciudadano, a ver si usted lo va a exhibir igual, establezca diferencia. ¡Ah, el Capotillo! Te voy a grabar que lo voy a subir. ¡Mierda! Licenciada, usted acaba de ver unas imágenes donde usted ve jóvenes de todas las índoles con armas de fuego disparando ráfagas al aire. Ahí aparece un video de uno que hace ráfagas así, más o menos a un ángulo de 45 grados. Si ese plomo no impacta en una superficie sólida, en ese sector que es Capotillo hay muchas casas de zinc.
Y eso en física tiene una circulación parabólica y puede caer en una casa, herir o matar a una persona de su mismo sector. Como usted veía a las personas y los niños en la calle, como que eso era normal. Y es una vaquerada. 50 arrestados hasta el momento. Fíjense la cantidad de droga y cosas que hay ahí. Eso no va a cambiar. Y la cultura que a veces les reclamamos a los raperos por los términos lo que usan, eso es lo que vive. La cultura es el reflejo de lo que viven las personas y eso es lo que muestran. Eso es lo que muestran porque eso fue lo que vivieron. En lugar de nosotros corregirlo para que mejoren, lo criticamos. Pero fíjese el salvajismo. Y ese que está ahí va a ir a votar. ¿Y usted cree que esa persona va a tener el criterio que usted tiene a la hora de ir a votar? ¿Y que usted va a poder controlar a una persona así? Por eso es que las autoridades en conjunto, todos los sectores involucrados en las elecciones, tienen que tomar toda la medida de lugar y apoyar. Porque usted dice uno mismo, pero fíjese, eso no es normal. Armas ilegales, tiros desaprensivos, disparándole a la policía. Pero usted sabe cuál era la protesta, que ellos querían que el toque de queda comenzara a las 10 de la noche. Óigame bien, eso es en el sector Capotillo. Pero si usted agarra un casco urbano, que usted no ha caminado por ahí, pero yo sí. Usted ve dónde está el Fuerte Flotante. Usted ese litoral se llama La Ciénaga. Y de ahí usted sigue, está Gualey, Los Guandules, Las Canitas, Simón Bolívar, Capotillo, Oye Chulín, Cristo Rey, La Puya, y le sigo subiendo. A eso hay que vivirlo y verlo. Ahí no ha habido, todo está normal, ningún control. La gente vive igual. Ahí no hay autoridad que pueda entrar. Ahí lo controla el que tiene los puntos de droga. Y como pagan peaje, porque la verdad hay que decirla, pagan peaje porque aquí un director de la DNCD dijo la cantidad de puntos que habían. Y si yo como director de la DNCD digo que hay tantos puntos, yo lo elimino porque sé dónde están. Es un asunto axiomático. Entonces yo le quiero, licenciada, que usted me comprenda lo que yo le quiero decir. Esta sociedad tiene sectores como esos que usted está viviendo ahí. Esos sectores usted no lo puede controlar. Entonces usted se cuida, pero si ese que está detrás de usted no se cuida, le va a dejar una carga vital. ¿Y qué hace usted con protegerse? Licenciado, por eso le decía al principio del programa que las medidas tomadas en esta circunstancia han sido inefectivas. Eso que estamos viendo en esa situación, aquí no se ha cumplido el toque de queda, ni siquiera en un 20% se ha cumplido. Esos sectores han sido siempre incontrolables y esa es una muestra más del nivel de razonamiento y de entendimiento de nuestra sociedad y siempre he dicho, una muestra más del fracaso del sistema educativo de nuestro país y un fracaso más de las improvisaciones que acostumbra el sistema en momentos de emergencia. Se ve que el país no está preparado para situaciones de crisis bajo ningún orden. El país no está preparado bajo ninguna forma para enfrentar situaciones imprevistas. Eso quiere decir, de acuerdo a mi entender, que nuestro país funciona a través del ritmo del día a día. Aquí no hay programación. Aquí el fracaso de las autoridades es evidente. El toque de queda no se ha cumplido como debería ser. ¿Quiénes lo hemos cumplido? Nosotros los profesionales, las personas de clase media, que es la que vivimos siempre cargando pesado y que somos las personas importantes en cualquier estado del mundo. Nosotros somos los que mantenemos el Estado, los que pagamos impuestos de manera sacrificada, los que tenemos conciencia de nuestras responsabilidades y sin embargo somos las personas más desprotegidas de nuestro país. Eso no es una sorpresa, esa gente que vemos ahí han sido siempre lo mismo. Las autoridades no han tenido control de ello porque no pueden. Las instituciones tales como las instituciones auxiliares de la justicia, dígase policía, Fuerzas Armadas y otras, se le ha ido de las manos el control de la sociedad. Y mire ahí la evidencia. A mí me da mucha pena cuando yo
veo los policías que, claro, ellos no son perfectos, porque donde quiera que hay agrupaciones humanas, hay de todo. En la viña del Señor hay de todo. Y dentro de ese cuerpo policial hay personas como en toda parte, porque son humanos, llenos de defectos y de virtudes. Pero a mí me daba muchísima pena cuando yo veía la actuación en los videos que tenemos a través de los medios, la actuación de la policía. Y yo pensaba, pero qué trabajo más odioso. Yo no se lo deseo a ninguna persona que yo tenga afecto por ella, no le deseo ese trabajo. Y yo me pregunto, ¿y será verdad que a esos hombres les gusta ese oficio? Con tan poco dinero, con tan poca protección, porque he oído decir que hay muchos infectados y que la institución y los medios no lo publican. No, y no le han dado sus incentivos mucho. Exacto. Había una protesta porque no le habían dado sus incentivos. Ver situaciones, mire, yo he visto policías heridos que han recibido pedrada en esos tumultos, hasta mujeres manoteándole la cara, porque por ahí... Claro, lo que pasó en Guachupita, que en Guachupita hicieron una bebedera, una parranda, cuando llegaron las autoridades, hasta mujeres embarazadas, porque también la gente abusa de su condición, agrediendo y dándole galletas, hasta una botella le tiró a la autoridad. Porque ya no hay respeto, esa gente no respeta. Mire, otra debilidad que yo vi, que sin yo tener conocimiento de esas áreas, porque no es mi mundo, pero también yo tengo discernimiento y razonamiento. Yo vi en algunas ocasiones difíciles como esa que se han repetido en el país en diferentes puntos, que cuando es una mujer la que se torna violenta frente a un agente, ellos llaman a través de su medio, que no sé cuál es la táctica, a mujeres policías, para que vengan a enfrentar a ese tipo de mujer violenta. Porque si no lo acusan de al hombre de violencia de género. Pero oiga, lo que yo he podido observar, licenciado, yo no sé, pero eso es lo que, ese es mi concepto. Que aquí la policía y esas mujeres, yo he visto mujeres policías que han enfrentado a mujeres desobedientes, y han salido perdiendo la batalla, porque han tenido que venir a quitársela. ¿Qué quiere decir eso, licenciado? A mi entender, que ellos no están preparados, ni esas mujeres tampoco, y la arriesgan. Ellas no están preparadas porque no tienen entrenamiento sobre arte marcial para enfrentar una realidad de violencia como esa, y han quedado muy mal parados, tanto las mujeres como los hombres. Yo pensaba en la distancia que esos cuerpos policiales y castrenses le daban entrenamiento a sus miembros de arte marcial para poder enfrentar y defenderse de situaciones de violencia como la que a ellos se les presenta en determinados escenarios en esos sectores, pero han quedado mal. Licenciada, déjame explicar. Fíjese, debo recordarle a usted que la policía no es un militar. Es un cuerpo auxiliar de las Fuerzas Armadas, o sea, un civil armado para establecer el orden. El entrenamiento que le dan es de 6 meses. Le enseñan muy poca defensa personal y mucho menos cómo someter a la obediencia, porque eso significa un entrenamiento físico y psicológico, donde usted va a saber los puntos débiles que tiene el cuerpo humano para una persona que la sobrepase a usted en volumen, en estatura, lo que sea, usted lo pueda someter en la obediencia con la táctica y la inteligencia. Eso lleva un proceso, ¿verdad? Hay diferentes ramas de las artes marciales que se lo enseñan. Eso se llama dojo, porque hay peleas de competencia, pero llama dojo ya, cuando es porque eso puede ser letal. Una persona con conocimiento de eso puede ser letal, puede ser un arma letal. Ahora, en ese sentido, lo que yo quiero aclararle con los videos que vimos. Licenciada, ¿usted sabía que esos jóvenes que están ahí, cuando salen a trabajar por donde usted vive, por donde nosotros trabajamos, por esa parte, ¿cuál es el trabajo de ellos? Atracar, saltar, sicariato y todo eso. Esos que están ahí, porque ahí nadie lo busca y ahí es que se esconden. Y ahí es que están las armas. Y ellos salen a trabajar por las áreas de nosotros. Por eso es muy importante que le prestemos atención. Porque usted cree que no le afecta, le afecta. Eso es lo que van quienes entran a su casa y asaltan son ellos. Quienes agarran en su jipeta y le encañonan y se la quitan y se la llevan son ellos. Y capaz de matarla. O si ven a un oficial que ya va con su arma, por quitarle el arma, lo matan. Eso entonces es el problema que nos concierne a nosotros, y es la peligrosidad que tenemos, y es por qué tenemos que trabajar en ello.
Ahora, tenemos que trabajar con inteligencia porque eso es producto del mensaje que se está mandando. Si tú tienes un país que tiene un gran índice de corrupción y un gran índice de impunidad, ¿qué mensaje usted manda? ¿Qué calidad usted tiene? Esa falta de respeto que ellos exhiben frente a la autoridad es un producto también de lo que ellos, porque del es sistema, inteligente. del sistema. Sí, es un producto de lo que ellos, eso se llama rebeldía, eso es una respuesta al sistema, porque ellos son humanos y ahí hay gente inteligente y razonable también. Porque no solamente inteligentes son los que tenemos títulos universitarios, a la universidad lo que se va es a comprar conocimiento, pero esa gente tiene una inteligencia natural y esa rebeldía de esos sectores es una respuesta a lo que ellos saben que sucede en las alturas. Ahora bien, nosotros estamos asombrados con la situación de los sectores marginados, pero vámonos a los supermercados y a los bancos, No hay otra forma. ¿Dónde está la inteligencia de quien le toca dirigir? No hay otra forma de evitar esa multitud en los bancos y en los supermercados, que eso es diario y a toda hora. Y no estamos hablando de sectores marginados. ¿Dónde están la inteligencia de quien le toca mandar y dónde están las medidas efectivas para corregir el mal? Porque en esos supermercados y en esos bancos hemos visto día tras día, y esto no se llama ya cuarentena, porque la palabra cuarentena viene de 40, y ya nosotros vamos en 2 meses y medio, entonces no es cuarentena, esto es una cosa sin fin, porque no hay tampoco esperanza de hasta cuándo. Pero yo no le he hecho responsabilidad al supermercado, aunque la tienen, es que vuelvo y le voy al detalle más importante. Los comercios deben abrir estableciendo un protocolo, ¿cierto? Entonces, la manera de saber si se cumplen esos protocolos es que la autoridad sanitaria, en este caso en República Dominicana, el Ministerio de Salud, supervise. La supervisión es que garantiza. Cuando esa persona va, graba gráficamente y dice hay fallo aquí y va al establecimiento, mire, si usted no cumple las normas, lamentablemente usted va a cerrar. Óigame, inmediatamente se va a ajustar. Yo lo que he visto, licenciado, que el protagonismo de esta situación ha sido la policía y las Fuerzas Armadas, cuando debería ser el protagonismo de salud pública. El Ministerio de Salud Pública, ¿verdad? Porque son las personas que establecen y el protocolo. Auxiliarse de esta gente en caso necesario. De los organismos represivos, porque la gente respeta su uniforme, usted lo usa, pero quien tiene que ir es la persona que tiene la capacidad. Por ejemplo, es una persona, antes teníamos que usar guantes. Ya sabemos por la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de Salud que los guantes no son tan necesarios, que lo más necesario es lavarnos las manos, desinfectando las manos y la cara constantemente. Ahora que usted toca esa parte, licenciado, yo he visto también en los medios, porque no puedo asegurar, porque una cosa es lo que dicen los medios y otra cosa es la realidad de quienes están manejando la situación. He visto de que una cantidad enorme de millones y millones que se han gastado en el gobierno y que se han cogido prestado para esto. Pero yo me pregunto, ¿y en qué? Porque todo el mundo se queja de la falta de insumos. Incluso yo vi una persona autorizada hablando de las necesidades y las precariedades y la tardanza en llegar los insumos indispensables para proteger a la persona. Entonces, yo he visto que se han centrado en una actividad de estar llevando funditas de comida a determinada persona, que digo a determinada porque para mí esas funditas han llegado a las personas que tienen registradas los partidos, porque los que no estamos en partido no ha llegado nada, porque a mí no me ha llegado ni siquiera un guante ni una mascarilla. Licenciado. Ahora, yo pienso, licenciado, que en qué han gastado esa cantidad de dinero de la que se ha hablado, que el Estado dice que ha gastado, cuando el Estado debería tener la responsabilidad. Somos 10 millones de habitantes. Bueno, pero ¿y por qué no mandaron a hacer 10 millones de mascarillas a esa zona franca, a esos talleres, a eso que dicen que las Fuerzas Armadas y la policía que tienen talleres que están haciendo?
pero usted no encuentra una mascarilla en ninguna No, parte. Incluso, licenciado, donde suelen aparecer, se está negociando con ella. Esa debió ser una licenciada, responsabilidad primaria del gobierno, entregarle gratuitamente a cada ciudadano su mascarilla buena, no un disparate, y sus guantes gratuitamente a todo el mundo. Es una responsabilidad especial del Estado, y que no ha sido así. Y todo ese dinero que se ha gastado en comida, el Estado no puede sostener por mucho tiempo una población. Ningún Estado del mundo puede sostener una población sentada y la maquinaria productiva pasándole parada. Fundita que no resuelven las necesidades primarias indispensables de alimentación en una familia, porque yo he visto la fundita y esa fundita no resuelve nada, y por demás, eso ha llegado a grupos especiales, no a la población. El Entonces, sistema de salud, lo que debieron hacer desde un principio, por eso yo hago crítica a las medidas tomadas, las medidas ineficientes y medidas que no conducen a un fin. El Estado debe ser una empresa organizada, si fuera un Estado organizado como otros que lo hay, un Estado organizado preparado para recibir en su área cualquier tipo de imprevisto, debe estar preparado. Hemos visto que el Estado no está preparado para nada. El Estado lo que hace es improvisar, coger y malgastar mucho dinero, y esperemos las consecuencias que vienen. No está haciendo delito, que el tiempo no acabó, pero quiero dejar dicho algo. El sistema de salud aquí está sin control. Todas las clínicas cerraron. Aquí el diabético está pasando trabajo. La persona que tiene insuficiencia, que sufre de la presión, la gente que tiene que dializarse. Aquí no se está dando servicio médico y se quiere dar servicio de manera online, donde sabemos que las personas tienen afecciones que tiene que verlo un médico. Entonces yo creo que el médico hace un juramento y las clínicas privadas deben aportar su parte ante la pandemia, que para mí no lo han hecho, pero tampoco tiene un control el Ministerio de Salud sobre todas esas clínicas. No lo tiene porque están a libre albedrío, como no lo tiene el Ministerio de Educación con los colegios privados y las universidades privadas, donde las personas que estudian ahí no tienen ningún tipo de protección tampoco. Entonces yo creo que es momento de nosotros reformar primero, hacer una reforma educativa y una reforma de salud, donde los estados tengan control de la salud en sentido general y de la educación en sentido general. Licenciado, pero eso que usted habla de online, a mí me llama mucho la atención, y oigo a educación hablando de sistema online y de sistema virtual y del híbrido de la situación que pueda venir en lo adelante, que ese es otro tema bastante importante. Tenemos un video ahí, no vamos a tener tiempo de ponerlo, pero licenciado, hay un dato que no me satisface, porque yo no sé qué es lo que esta gente están hablando sin base. Si en este país, según datos que he recibido de organismos internacionales, en este país específicamente, de cada 5 hogares o persona, uno tiene internet y quizá cuenta con una laptop. Exactamente, sí. Una quizás. Sí. Entonces, ¿de qué online es que me estamos hablando? Bueno, licenciada, ahí no está haciendo delito muchísimas señas, ¿qué hacemos? Bueno, concluir, porque lamentablemente hay muchas cosas, que hablar, tratar, pero sobre todo el tema de la educación, que lo vamos a dejar teníamos para el próximo programa. Sí, porque me luce sumamente importante, y queremos saber qué es lo que educación va a hacer con este nuevo sistema sin tener las herramientas indispensables. Vamos a ver qué es lo que van a hacer. Bueno, pero eso ya lo trataremos en otro programa. Mientras tanto, amigos televidentes, amigos de En Perspectiva, esperamos que nuestro conversatorio de hoy haya sido de su agrado y que continúen compartiendo con nosotros hasta que llegue el momento de la normalidad. Muchísimas gracias por habernos acompañado y hasta pronto.